Buenas tardes a todos, un saludo cordial. Mi nombre es Ángel Mejía, soy el coordinador del Comité de Bioseguridad de la Escuela de Microbiología. Pues el día de hoy vamos a abordar una charla acerca de la bioseguridad y la prevención, también el control, en el contexto de la reapertura, ¿no? Con todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Con la pandemia del COVID-19 y orientado hacia, obviamente, saber cómo actuar, ¿verdad? En términos de bioseguridad y gestión de riesgos cuando ya nos reintegremos a nuestras labores en la universidad. Para esta ocasión, pues nos acompaña la doctora Orestila Díaz. Ella es microbióloga clínica, posee 2 maestrías, una en epidemiología y la otra en gestión de servicios de salud. También, pues, cabe mencionar que es docente de la carrera de microbiología, también es miembro del Comité de Bioseguridad de la Escuela de Microbiología y actualmente es directora de la Escuela Formadora de Técnicos de Laboratorio de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, doctora Orestila, y pues queda con ustedes, la doctora, para que nos comparta acerca de sus conocimientos sobre bioseguridad y gestión de riesgos. Adelante, doctora Orestila. Muchas gracias, buenas tardes. Si no me escuchan bien, me dicen, ¿verdad? Yo voy a tratar de que me escuchen perfectamente. Vamos a hablar algunas generalidades, algunos conceptos básicos en lo que es bioseguridad y pues dar un preámbulo acerca de un poquito de lo que es el virus. No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero sí es importante que sepa realmente de dónde proviene este virus y qué específicamente tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar entonces con la capacitación. Bueno, antes de lo que era el coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Causante de lo que es la enfermedad del COVID-19, habían sido reportados 6 coronavirus en humanos, 4 que son causantes de infecciones respiratorias comunes y 2 que son causantes de infecciones respiratorias graves. Entre ellos tenemos el SARS-CoV y el coronavirus de síndrome respiratorio MERS-CoV. Estos eran los que antes eran conocidos, ¿verdad? Y que han sido estudiados en epidemiología, ¿verdad? Y lo que es el diagnóstico de laboratorio, antes del surgimiento de lo que es el SARS-CoV-2. Algunos conceptos básicos en bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, es que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a lo que son riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos físicos, a los que está expuesto el personal de acuerdo al desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Precauciones universales son el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal, que conforma lo que es el equipo de salud, ¿verdad? De lo que es la posible infección con ciertos agentes, especialmente con virus. Precauciones estándar son todas las precauciones que deben aplicarse a los que son pacientes, independientemente de cuál sea el diagnóstico, con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismos, ya sea del paciente al trabajador o del trabajador al paciente. Salud laboral es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina lo que busca es controlar lo que son los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Protocolo de atención médica es un documento que va a describir lo que es el conjunto de procedimientos tecnomédicos necesarios para la atención de una situación específica de salud. ¿Qué es el COVID-19? Es una enfermedad causada por un virus recientemente descubierto en diciembre del 2019, llamado SARS-CoV-2, al cual la población conoce como coronavirus. Son causantes de infecciones respiratorias los coronavirus. Pueden ir desde asintomáticas, resfriados comunes o enfermedades respiratorias graves. ¿Cómo se transmite? Se transmite por medio de pequeñas gotitas respiratorias, ya sea de la nariz o de la boca, que salen cuando una persona que está infectada tose, estornuda, habla o respira. Esas microgotas respiratorias mayores de 5 micras son capaces de viajar a distancias de hasta 2 metros. También pueden contagiarse si estas gotitas caen sobre objetos, superficies que rodean a una persona. Si se tocan estos objetos y luego la persona se toca los ojos, la nariz o la boca, es una manera que se puede infectar. Se ha detectado el virus en aguas residuales.
¿verdad? Ya hay estudios donde se ha detectado la presencia del virus activos en aguas residuales. También es importante mencionarles que ha sido descubierto también el virus o ha sido detectado en muestras de heces humanas, ¿verdad? Entonces, en pacientes que han estado infectados, por eso es que se está investigando en aguas residuales, porque se ha detectado en pacientes que tienen COVID, ¿verdad? En las heces se ha detectado el virus vivo activo, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? En los ambientes, ¿verdad? Donde esté circulando el virus, por ejemplo, en los medios de transporte. Nosotros nos transportamos, pues si nos transportamos en bus, nos transportamos en taxi, nos transportamos en colectivo, en nuestros propios autos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos de la casa al trabajo, cuando vamos del trabajo a la casa, en nuestros puestos de trabajo también. Aquellos trabajos donde tenemos que estar entre personas, ¿verdad? Colaborándonos para realización de un trabajo, ya sea en equipo o en grupos. Lugares o áreas comunes, como por ejemplo, recepción, lobbies, ¿verdad? De las oficinas, salas de estar, salas de espera, lugares de recreación, comedores, cafeterías, restaurantes, los servicios sanitarios, puntos de venta, dormitorios, albergues, todos los lugares donde haya más de una persona, ¿verdad? Entonces, eso es un factor de riesgo para que nosotros podamos contraer el virus. Quiero compartirles, yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener este documento que fue publicado el 24 de octubre del 2020, ¿verdad? Donde el diario El País, en su forma electrónica, ¿verdad? Dio a conocer un documento de una investigación acerca de cómo se puede transmitir el virus de una manera mucho más gráfica para poderlo entender. Entonces, ¿qué son los aerosoles? Son partículas inferiores a 100 micras de diámetro que pueden quedar suspendidas en el aire durante horas. ¿Qué son gotículas? Son partículas que ya son superiores a 300 micras y que vencen lo que es la resistencia al aire, y estas caen al suelo en segundos. Cada gotícula que liberamos nosotros es alrededor de 1.200 aerosoles. Entonces, si ustedes se fijan, miren las distancias, hasta dónde pueden viajar estas gotículas, hasta dónde pueden viajar los aerosoles. Todo esto que ustedes ven en rojito es básicamente, ¿verdad?, en forma gráfica, cómo la persona cuando habla, ¿verdad?, puede expulsar estos aerosoles y estas gotículas. Aquí tenemos, miren también, cuando una persona está en silencio, entonces, si una persona en el transcurso de 2 minutos puede expulsar a través de su respiración unas poquitas gotitas, ¿verdad?, unos pequeños aerosoles, al igual que en 15 minutos, pero miren, ya en 1 hora. ¿Qué pasa cuando una persona habla? Bueno, cuando una persona habla, ya aquí nosotros tenemos, miren, ya en 1 hora, cuántos aerosoles ha emitido esta persona. Es decir, entre más nosotros tengamos tiempo para compartir, más va a ser el tiempo de exposición que tengamos. Cuando gritamos o cuando cantamos, miren ustedes cómo se aumenta la cantidad de aerosoles, ¿verdad? Entonces, al gritar emitimos unas 50 veces más partículas que cuando nosotros estamos en silencio. En el peor de los escenarios, una persona con COVID liberaría hasta 1.500 dosis infecciosas. Entonces, esto está básicamente gráfico, como nosotros podemos ver cómo se desarrolla o cómo se comporta, ¿verdad? Cuando una persona está hablando o está gritando. Generalmente nosotros cuando damos clases, ¿verdad? En la universidad, cuando tenemos alumnos, tenemos un tono de voz un poco más alto. Entonces quiere decir que nosotros también estamos emitiendo de alguna manera una mayor cantidad de aerosoles. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahí parece como que estuviéramos en la casa. Entonces aquí, suponiendo que este es el paciente, esta es la persona que tiene COVID, ¿verdad? O que tiene SARS-CoV-2. Entonces no tienen mascarilla, y están, miren, aquí cerquita. ¿Qué sucede? Entonces aquí esta persona va a contagiar a estas 5 personas que están aquí, porque no tienen mascarilla, ¿verdad? Tras de que ha pasado 4 horas, ya todas estas 5 personas que están aquí, cerca del paciente o de la persona que tiene el SARS-CoV-2, ya están infectadas. ¿Qué sucede si todas las personas se ponen mascarilla, incluyendo el paciente, ¿verdad? Y hay una ventilación muy buena, hay una ventilación, circulación de aire en la casa. Entonces aquí el peligro de infección se reduce,
¿verdad? Por debajo de una persona contagiada, cuando el grupo de las mascarillas, esto acorta, y aparte de eso, usted tiene que acortar el tiempo de duración de estar con esta persona. Esto va a acortar también a menos de la mitad. Es decir, probablemente, tal vez esta persona que está cerca puede adquirirlo, pero no es tan seguro, ¿verdad? Porque hay muy buena ventilación. Esto se puede aplicar en las oficinas. Esto se puede aplicar perfectamente bien en los cubículos, ¿verdad? Que haya una buena ventilación y que las personas estén con mascarilla. ¿Qué pasa en un aula de clases? En un aula de clases, por ejemplo, si pasaran 2 horas de clases con un docente que esté enfermo, con un docente que esté infectado, sin ninguna medida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, si aquí tenemos en un aula donde hay 24 alumnos, si el docente está infectado y no tiene mascarilla y los alumnos tampoco tienen, entonces estamos hablando de que aproximadamente 12 alumnos van a ser infectados. ¿A través de qué? De los aerosoles, ¿verdad? Que son los que viajan, los que están por varios tiempo en el aire, ¿verdad? Entonces, si estamos aproximadamente 2 horas sin medidas de bioseguridad. ¿Qué sucede si todos llevamos mascarilla? ¿Qué sucede si todos llevamos mascarilla? Aquí tenemos el maestro, ¿verdad? Entonces, si nosotros también reducimos el tiempo de estar con el alumno a 1 hora, por ejemplo, entonces aproximadamente de 24 alumnos, quizás solamente 5 se podrían contagiar. Y esto es una manera aleatoria. No estamos diciendo que o los que están enfrente, o los que están en medio, o los que están atrás. Esto va a depender de cómo se comporte la distribución, ¿verdad? De estas aerosoles en el aula. Y esto sobre todo, ¿verdad? Significa, por ejemplo, que tenemos un aula que está sin aire que circule. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un aula donde circule el aire y todos están con mascarilla, ténganlo por seguro que va a disminuir el riesgo de contagio. ¿Cuáles son algunas precauciones adicionales que tenemos que tener nosotros en la transmisión del SARS-CoV-2? Bueno, si nosotros en casa tenemos un pariente, ¿verdad? Alguien que vive en casa que ha adquirido el virus, entonces tenemos que tenerle una habitación individual con una buena ventilación y con puertas cerradas. La persona, por ejemplo, que está en un lugar donde da atención sanitaria, tiene que tener el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque se protege él, protege a los pacientes que llegan. Usted como persona natural llega a un hospital y ve a la gente con su equipo de protección personal, le va a generar una seguridad. Usted va a decir, aquí hay unas medidas de control. Si usted va a desplazar un pariente, ¿verdad? Que es un paciente de SARS-CoV-2, tiene que asegurarse que el paciente vaya con su mascarilla quirúrgica. Si usted le va a apoyar, ayudar a llevar objetos personales, entonces también tiene que llevarlo con mucha precaución. Y no se permiten visitas, tienen que ser restringidas. Y quienes van a llegar a visitar a esta persona tienen que utilizar mascarilla, tipo respirador, y tienen que estarse higienizando sus manos. ¿Quiénes pueden transmitir el virus? Toda persona, cualquier persona que esté infectada puede transmitirlo, ¿verdad? Que no tenga síntomas o que tenga síntomas, igual puede transmitir, ¿verdad? Lo que es el virus. ¿Todas las personas van a desarrollar los síntomas? No todas las personas. Ya sabemos que hay unas personas que son asintomáticas y hay otras personas que, ¿verdad? Aunque una persona no tenga síntomas, perfectamente puede transmitir el virus, ¿verdad? A otras personas. Entonces, hay unas personas que no se miran mal, pero hay otras personas que se agravan hasta llegar a la muerte. Ya han visto ustedes las estadísticas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, los principales: fiebre, cansancio, tos, dolor de cabeza. Algunas personas, por ejemplo, pueden presentar dolor de garganta, dolor de cuerpo, congestión nasal, diarrea, ganas de vomitar o vómitos, producción de flema, pérdida de olfato, pérdida del gusto, un rash en el cuerpo, dolor de espalda, problemas de coagulación sanguínea, dificultad para respirar, dolor en el pecho y un agotamiento que no se les quita. Quiero compartirles que los últimos pacientes que se han analizado han comenzado con unas diarreas. Hay otros que han terminado cuando ya están en la fase final de la enfermedad con otras diarreas. Hay gente que comienza con dolores en la espalda baja. Entonces, esos son comportamientos que no se había visto antes, pero que aquí en nuestro país sí hay muchos pacientes que están aquejándose de eso. Aparte de que después
de todo de todo lo que es la infección, la enfermedad, quedan con cansancio. Hay otros que quedan con dolores también. Entonces son secuelas que va dejando el virus. Entonces, ¿quiénes corren mayor riesgo? Todos corremos el mismo riesgo y a cualquier edad. Ya se ha visto, por ejemplo, que en jóvenes y niños que se han puesto muy graves, jóvenes, adultos jóvenes que han muerto, ¿verdad? De 33 años, de 34 años, todos corremos el mismo riesgo de enfermarnos y depende, ¿verdad?, cómo nuestro organismo va a reaccionar ante este virus. Si presenta síntomas, no se vaya a automedicar, busque atención médica, ¿verdad? Sobre todo en los centros autorizados. Ya ahora, si tienen síntomas respiratorios, por ejemplo, fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, de inmediato hay que ir a buscar los hospitales. Centros de salud autorizados, ¿verdad? Hay que buscarlos de inmediato. Esto es una ilustración acerca de cuáles son los hospitales que son autorizados en todo el país. Aquí tenemos nosotros en Francisco Morazán, el San Felipe, el Tórax, el Hospital Escuela atiende a algunos pacientes, sabemos que están los triajes, bueno, está el Polideportivo que tiene pacientes que no están en estado grave, sino que están en estado estable. Es bueno que nosotros tengamos el conocimiento que los pacientes con COVID que están en el Polideportivo están estables. Cuando se complican un poco, entonces ya los remiten a otra instancia. Pero los que están en el polideportivo están estables, ¿verdad? Bueno, y aquí están los demás hospitales, ¿verdad? Que son los autorizados a nivel nacional. Si ya conocemos algo, ¿verdad? Del COVID, generalidades, ¿qué podemos hacer para protegernos de una infección? Bien, la Universidad Nacional en sus estadísticas, ¿verdad?, ha reportado que hay muchos protocolos ya aprobados. Hay aproximadamente 25 a 27 protocolos. Entre ellos, recordemos que tenemos lo que son los centros, centros comerciales, salones de belleza, sectores agrícolas, todo lo que es la parte alimenticia, ¿verdad? Lo que es la cadena alimenticia. Tenemos también distribuidores de petróleo, supermercados. Recordemos que fueron los primeros que tuvieron que tener un protocolo para poder tener abierto. Las panaderías, todo lo que es la cadena alimenticia. Sectores de la construcción, talleres de mantenimiento y hasta inclusive hay transporte terrestre por mototaxi. Los taxis también, todo lo que es transporte terrestre, tienen ya un protocolo que deben de cumplir para poder circular. Tenemos que conocer componentes legales. Antes de que nosotros tengamos una reapertura, sobre todo las autoridades de cada una de las carreras, ¿verdad?, que tiene la universidad, tienen que tener un componente legal, conocer este componente legal. Entonces, en el capítulo 1 de lo que es la higiene y seguridad en el trabajo, incluye lo que es el Código del Trabajo, ¿verdad? Artículo 391, que dice que todo patrono está obligado a darle, ¿verdad?, toda la seguridad en el local donde va a ir el trabajador, que garantice esa seguridad, que garantice la salud de este trabajador. Debe de proceder, ¿verdad?, dentro del plazo que determine la Inspección General del Trabajo, de acuerdo a los reglamentos del Poder Ejecutivo. Entonces, estas medidas de higiene y seguridad de los lugares del trabajo tienen que ser para prevenir, reducir o eliminar lo que son los riesgos profesionales. El artículo 392, también habla de que es obligación del patrono acatar y hacer cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicte lo que es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El CITRAUNA tiene unos capítulos, ¿verdad?, que habla de lo que es el reglamento de higiene y seguridad. Estoy, ¿verdad?, casi segura que el CITRAUNA ha actualizado, ¿verdad?, estos capítulos o los ha adaptado a lo que es COVID. Habla, por ejemplo, en el capítulo 2 de las condiciones de higiene en los centros de trabajo. Capítulo 3, seguridad, prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Capítulo 4, servicios médicos, indemnizaciones por riesgos profesionales. Y capítulo 5 de lo que es el equipo de los trabajadores, ¿verdad? Es decir, el equipo con el que trabajan los empleados. Entonces, me imagino yo que hay alguna forma en que el CITRAUNA ha adaptado, ¿verdad?, este componente legal. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha elaborado un manual de bioseguridad por motivo de la pandemia COVID-19 para los centros de trabajo. Entonces, en este manual de bioseguridad especifica
que le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la inspección y evaluación de estos centros de trabajo, así como velar el cumplimiento de lo que es las leyes, las normativas laborales nacionales, en lo que es materia de prevención, seguridad y salud de los trabajadores, especialmente lo que está previsto en el Código del Trabajo. Igual manera, contemplar el cumplimiento de las normativas que son recomendadas por los organismos internacionales que regulan lo que es la salud del trabajador. Por ejemplo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, Centro de Control de Enfermedades y Prevención, que es la CDC. Quiero comunicarles que yo he platicado con bueno, antiguamente era el ministro era el secretario del Trabajo, pero ahora ya está en otro, es coordinador general de gobierno. Y él en una capacitación nos decía que hay instituciones, empresas que las han cerrado porque no están cumpliendo con lo que es las normativas en la apertura. Entonces, ellos llegan de una manera imprevista, no avisan. Ellos llegan a supervisar y si no están cumpliendo con las medidas, lo cierran. Entonces, sí hay una supervisión bastante exhaustiva del Ministerio del Trabajo. También este documento, fíjense que fue socializado en abril del 2020. Entonces, en este documento también se establece que el empleador debe de entregar el uso de equipo de protección personal necesario y adecuado según el puesto de trabajo. Por ejemplo, algo para proteger los ojos, algo para proteger la nariz, la boca, las manos, piel, pies, ¿verdad? Cubre calzados. Entonces, protección ocular, ya sea gafas, guantes, gafas, lentes, caretas, para proteger su boca, ¿verdad? Mascarilla, tapaboca, como le llaman, máscara, tiene varios nombres, nasobuco, tiene varios nombres. Para las manos, los guantes, para la piel, la ropa especial, uniforme, bata, gabacha, delantal, para los pies, cubre calzados, ¿verdad? O cubrebotas. Es importante recalcar que es que no a todos nos van a dar todo eso. ¿Por qué? Porque depende del trabajo que usted realice. Si usted está en una oficina, entonces no es necesario que le den guantes, ¿verdad? No es necesario. Ahora, si usted es personal de aseo, ahí sí usted necesita guantes y necesita estárselos cambiando a cada rato. Si usted trabaja en un laboratorio con muestras biológicas, tiene que tener sus guantes, ¿verdad? Entonces los guantes, yo les especifico en los guantes porque la gente siempre pregunta. Y yo les digo que los guantes no son necesarios para las personas que están en una oficina o que no hacen trabajo con muestras biológicas peligrosas. Solamente es para la gente que hace ese tipo de trabajo. Y la gente de aseo. La gente de aseo sí tiene que usar sus guantes. Entonces, vigilar el cumplimiento del distanciamiento, ¿verdad? O aislamiento, manteniendo las distancias entre las personas, entre 1.5 y 2 metros. Eso es lo que establece la Secretaría del Trabajo. Yo les diría que de 2 metros en adelante, por las experiencias y por los estudios que han hecho, ¿verdad? Los científicos acerca de cuánto puede estar uno en distancia para protegerse, ¿verdad? Y que no vaya a ser infectado. También tienen que establecerse en los lugares de trabajo las condiciones de seguridad y salud, ¿verdad? Desarrollar actividades, lo que son actividades laborales en las organizaciones, ¿verdad? En los centros de trabajo, sin lo que son los perjuicios en las reglamentaciones que establezcan para cada actividad económica, profesión u oficio en particular. Las instituciones deberán realizar programas de capacitación. Miren qué interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Creo que la universidad en ese sentido ha sido bastante responsable porque ha promovido estas capacitaciones sobre lo que son los riesgos a lo que se encuentran expuestos los trabajadores, los centros de trabajo, haciendo énfasis en lo que es la prevención y el control biológico. También se deben de cumplir las disposiciones de acuerdo, se tiene que tener como base el manual de la Secretaría del Trabajo. Y así con esto se va a estar cumpliendo lo que las normas, reglamentos, instructivos que se debe de hacer para lo que es la prevención del COVID-19. También establece que tienen que aplicarse algunos protocolos, algunas metodologías que antes no se hacían. Por ejemplo, tener cuestionarios autoadministrativos para, ¿verdad? Para contactar a las personas que pueden tener signos o síntomas de la infección. Tienen que haber entrevistas epidemiológicas, entrevistas médicas,
exámenes médicos acerca de signos vitales, el sistema respiratorio, etcétera, ¿verdad? Exámenes complementarios. Hablamos exámenes complementarios específicamente diagnósticos de laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Pruebas rápidas que le llaman, que pueden ser pruebas de anticuerpos, pueden ser pruebas de antígenos, ¿verdad? Que ya en el país ya tenemos acceso a las pruebas de antígenos, y también puede ser una opción PCR, ¿verdad? Las pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares son un poquito más caras, ¿verdad? Son más costosas, pero que son la prueba de oro, ¿verdad? El gold estándar que le llaman para realizar este tipo de diagnóstico. Pero la institución debe de brindar de alguna manera este tamizaje con el personal de salud. Tienen que hacérsele las pruebas al personal, con personal de salud, a todos los trabajadores que se van a incorporar ya a lo que es su área de trabajo. También habla de la gestión de riesgo, ¿verdad? Que la gestión de riesgo presenta una gran relevancia dentro de la seguridad en el trabajo, y que por lo menos debe ¿qué es lo que nos permite la gestión de riesgo? Nos permite mejorar las condiciones de trabajo, nos permite mejorar la calidad de vida y bienestar del trabajador y, por supuesto, por ende, su familia. Establecer condiciones éticas y morales sobre la persona que trabaja, ¿verdad? Como un ser humano, no como una fuerza productiva. Permite el cumplimiento, la legislación y la normativa nacional e internacional. ¿Qué es lo que indica estas normativas nacionales e internacionales? Que el empleador debe de darle las condiciones mínimas necesarias para que la persona esté cómoda, para que la persona esté segura, para que la persona esté saludable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que establecen lo que son las legislaciones. Habla, por ejemplo, lo que es la OSHA, ¿verdad? Que habla sobre lo que es una institución que habla de lo que es la salud y seguridad ocupacional, de los trabajos que son de alto riesgo, de muy alto riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Dónde se ubica, por ejemplo, lo que es el departamento, la escuela de matemáticas o las personas que trabajan, ¿verdad?, en la carrera de matemáticas? ¿Dónde se ubican? Bueno, hay algunos que se ubican en el nivel medio, ¿verdad? Porque tienen contacto con personas, atienden personas. Entonces, de alguna manera, tienen contacto. Igual, los docentes tienen contacto con personas. Entonces, ¿quiénes son los de bajo? Bueno, los de riesgo bajo son los que están en oficina, que están como un poco apartados y que no tienen contacto con personas, más que con los que están ahí en su oficina. No tienen un alto riesgo porque no tienen tanto contacto. Los que somos de alto y muy alto riesgo somos los del personal de salud. Nosotros sí pertenecemos a esta parte de aquí. Entonces, es las medidas, por ejemplo, que debe de implementar, que pienso que la Universidad Autónoma lo está implementando y lo va a seguir implementando poco a poco, es que tiene que haber una disposición, o tiene que haber de alguna manera una flexibilidad para las personas administrativas, para los docentes, como por ejemplo la oportunidad de trabajar a distancia, lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, el teletrabajo, horarios flexibles, ¿verdad? Por ejemplo, turnicidad para los empleados. Si la oficina es muy pequeñita, entonces no podemos tener 3, 4 empleados. Tenemos que hacer turnicidades, que un día se presenta uno, el otro día se presenta el otro, ¿verdad? Y el que no se presente ese día, pues hacer teletrabajo, ¿verdad? Tenemos que organizarnos, tenemos que reinventarnos. Alentar las medidas de distanciamiento físico dentro de los espacios de trabajo. No porque es que es mi amiguita, que es con la que yo me llevo, no. Ahorita nosotros ya vamos a tener tiempo de compartir, vamos a tener tiempo de volver a abrazarnos, de volver a darnos una mano, ¿verdad? Pero en estos momentos nosotros tenemos que guardar las medidas de distanciamiento. Tenemos que hacer un mayor uso del correo electrónico, de las teleconferencias, reducir el contacto entre empleados y clientes. Es decir, por ejemplo, si usted va a atender en una ventanilla a alguien, usted no es que va a atender 50 personas en una mañana, sino que usted tiene que distribuir estas personas en diferentes roles, en diferentes turnos, ¿verdad? Adopción de políticas de incapacidad flexible y promoción del uso de otras contramedidas de protección personal. Eso es lo que establece la Secretaría del Trabajo. ¿Asegurarse de qué? Bueno, cuando ya estamos vamos a llegar ya a las oficinas, asegurarse de que haya una atención en la salud,
¿verdad? Que haya, como les digo yo, un centro de lo que es tamizaje, cribaje o triaje para los trabajadores, para ver si hay algunos que son sospechosos y tener las medidas de bioseguridad para darles el seguimiento a estos trabajadores de la universidad. Entonces, cumplir con los protocolos que han sido establecidos por las autoridades sanitarias del país. Asegurarse de realizar las desinfecciones de las manos, utilizar el pediluvio, ¿verdad? Sustituir los mecanismos para control de la asistencia. Ya no podemos tener, por lo menos, ¿verdad?, lo que es la huella digital. Y tenemos que ver de qué manera se controla, porque igual, si lo hacemos firmando, estamos tocando un lápiz. O sea, estamos en lo mismo, pues, porque estamos tocando un lápiz que tocó otra persona antes. Entonces, tenemos que ver un método que sea menos riesgoso. Garantizar que todo el personal que labore en la limpieza y desinfección de las instalaciones utilice un equipo de protección personal, cumpla con las técnicas y productos establecidos. Fíjense que esto es bien interesante y yo sé que hay autoridades aquí, ¿verdad?, en la capacitación. Sería bueno que entre autoridades también promuevan capacitaciones con el personal de limpieza, porque el personal de limpieza corre mucho riesgo y son los primeros que se van a tener que incorporar, si es que ya no están incorporados. Entonces, a estas personas tenemos que cuidarlas mucho, porque estas personas tienen que realizar trabajos bastante delicados y tienen que tener su equipo de protección personal completo. Y hacerles conciencia también, porque a estas personas hay que hacerles conciencia, ¿verdad?, de todos los cuidados que tienen que hacer mientras realizan el trabajo. Garantizar que las instalaciones cumplan con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Disponer de recipientes de basura seguros con tapa de apertura con pedal. Establecer un sistema de limpieza y desinfección que garantice que las instalaciones, objetos y superficies son seguros de utilizar. Descartar todo el equipo de protección personal desechable en los recipientes adecuados con tapa de apertura con pedal, para que no estemos tocando, ¿verdad?, las tapaderas o algo de lo que son estos recipientes. Entonces, aquí están algunas imágenes, ¿verdad?, de lo que es, por ejemplo, los pediluvios, que los pediluvios también, esto es un arma de doble filo, porque, claro, los que estamos entrando y estamos caminando, nos aseguramos un poco de protegernos, pero el personal de limpieza le toca estar cambiando esto. Le toca estar lavando, desinfectando, volviendo a colocar sustancia, cloro, amonio cuaternario. Entonces, por eso les digo yo que la personal de limpieza tiene que haber una capacitación también exclusivamente solo para ellos. Aquí tenemos lo que son las recomendaciones, tiene que ser de acero inoxidable preferiblemente, ¿verdad? Y aquí lo tenemos que se activa con pedal. Esta es una opción de lavamanos, donde no tenemos que tocar aquí para abrir el grifo, sino que aquí tenemos el pedal, ¿verdad? Y aquí tenemos también, ¿verdad?, lo que son los portadores de los geles antibacteriales que también se activan por pedal. ¿Cómo desinfectamos las manos? Bueno, tenemos que tener un tiempo de 20 a 30 segundos para desinfectarnos, preferiblemente agua y jabón. Si no tenemos agua y jabón en ese momento, sabemos que vienen etapas críticas acerca de lo que va a ser la carencia de agua, ¿verdad? Y bueno, aquí ya sabemos que tenemos que tener un proceso donde nos desinfectamos primeramente lo que es la cara interna de las manos, luego entre cada dedo, miren, si ustedes se fijan aquí entre cada dedo, luego las uñas, luego, ¿verdad?, como les digo, en lo que son las cavidades de cada dedo, lo que es la parte interna de la mano, y posteriormente ya estamos listos ya con nuestras manos desinfectadas. Pero el proceso debe durar entre 20 y 30 segundos. Mascarillas. Las mascarillas, por ejemplo, todos tenemos que andar con mascarilla. Todo el mundo tiene que andar. Entonces, si tenemos posibilidad de usar una N95 o una mascarilla FFP2, que son las que filtran aproximadamente el 95% de las partículas virales, sería mucho mejor, ¿verdad? Las mascarillas quirúrgicas, si nosotros vamos a usar dos mascarillas, la mascarilla N95 y la quirúrgica, entonces la quirúrgica va sobre la N95. Yo he notado que hay personas que se ponen la mascarilla quirúrgica abajo y la N95 sobre. No, es la N95 abajo y la quirúrgica encima, ¿verdad? Esa es la manera correcta. Estas mascarillas se pueden reutilizar. Piense bien, sí se pueden reutilizar, pero tenemos que tener un tiempo prudencial para utilizarlas. No es que usted las va a utilizar 2 semanas, no es que la va a utilizar 15 días, la misma mascarilla, no. Usted la puede utilizar 3 veces, por decirles algo,
¿verdad? Las quirúrgicas no. Las quirúrgicas sí solo se pueden utilizar una vez, pero una N95 usted perfectamente la puede usar teniendo todos los cuidados y todas las precauciones. Entonces, podemos hacerle ciclos de desinfección, ya sea con vapor, con un sistema de hervor, ponerlas, por ejemplo, al aire libre cuando uno llega a la casa y en la parte de afuera dejarlas en un lugar donde estén al aire libre. Radiación, bueno, nosotros no tenemos radiación ultravioleta disponible, pero es una manera también. Si a veces hay personas que las desinfectan y les rocían alcohol. Entonces, eso se permite también, pero tiene que hacerlo por la cara interna de la mascarilla. No lo puede hacer por la cara externa, porque si usted lo hace por la cara externa, entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a afectar lo que son ese bloqueo de las partículas, lo va a dañar. Entonces, ya la mascarilla no le va a bloquear, ¿verdad? El 95% de esas partículas. Esta es la quirúrgica, esta es una N95, esta es una N95 con una válvula de respiración, ¿verdad? Una válvula que le llamamos válvula, ¿verdad? Para respiratoria. En este respirador, esta es efectiva para la persona que es sana, no para la persona que está enferma. Entonces, ¿por qué? Porque esta mascarilla protege al que la lleva, pero no protege al que está enfrente, no protege al exterior, porque tiene un sistema, ¿verdad?, de que usted inhala y de esta manera filtra, pero no filtra lo que usted exhala. Entonces, es importante recalcar que estas no son para personas que son diagnosticadas ya con COVID. Tenemos lo que son los lentes, las gafas, la careta. Esta careta, yo les diría que es preferible usar su careta. Miren, cuesta bastante adaptarse porque no estamos acostumbrados, pero tenemos que usarla. Sobre todo las personas que tienen contacto o que atienden público en general. Tenemos que usarla y lo ideal es la careta. Si se pueden usar las dos cosas, qué cosa mejor. Pero si nosotros nos sentimos a veces muy incómodos, no queremos andar las dos, preferiblemente la careta, ¿verdad? Porque las gafas no sustituyen la función que tiene la careta. Los guantes. Los guantes generalmente, como les decía yo, para personal de laboratorio clínico, como lo que hacemos nosotros los microbiólogos, y para personal de aseo. Es importante, ¿verdad?, que los guantes tienen que hacerse también capacitaciones acerca del uso de los guantes, de la puesta, de la quitada, dónde se van a descartar, cómo se van a utilizar, cuántas veces se pueden, o sea, solo una vez se pueden utilizar, depende el trabajo que usted realice. Entonces, los guantes son diseñados para las personas que trabajamos en el área de la salud y para las personas de aseo, ¿verdad? En el caso para prevenir la infección. Bueno, las medidas de prevención para evitar las infecciones, no saludar de mano, no abrazarse, no tener ese contacto físico tan directo, no saludarse con el codo, con el puño, con el brazo, ni con los zapatos, porque hay personas que yo me he fijado que se saludan y se pegan los zapatos. No, realmente son costumbres que debemos de irlas quitando, ¿verdad? Porque no sabemos nosotros, tenemos que ser un poco más disciplinados. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca cuando usted esté en el trabajo. Desinfectar las perillas de las puertas, los pasamanos, las mesas. Ya vamos a ver los detallitos de todo lo que en la oficina tenemos que desinfectar cuando lleguemos. No tocar los pasamanos de las gradas, las paredes, las puertas y otras superficies que no es necesario que las toque, ¿verdad? Porque entre menos toque usted en el lugar de trabajo, mucho mejor. Si va a estornudar, entonces, o va a toser, usted tiene que taparse, ¿verdad? Nunca con la mano, sino que puede utilizar un pañuelo o cubrirse así, ¿verdad? Con el codo doblado. Y igual, ¿verdad? Porque usted no solo tiene que pensar en usted, sino que usted tiene que pensar también en su compañero de trabajo, usted tiene que pensar en su familia, en el que está alrededor. No se debe de escupir fuera del basurero, ni en el inodoro, ni fuera del inodoro, ni en los lavamanos, ¿verdad? No es conveniente hacerlo. Entonces, hay que tener bastante disciplina y bastante cuidado, sobre todo en los servicios sanitarios, ¿verdad? En lo que son los sanitarios. Trate de evitar el contacto con personas que han viajado de otros países. Por ejemplo, que viene un primo mío, que viene un tío. No, evitemos contacto. Miren, aunque sean familiares nuestros, lamentablemente ahorita no podemos tener contacto directo, sobre todo con personas que vienen de otro país. Ya sabemos que en todos los países hay COVID, ¿verdad? Ya ahorita ya
No solo es que son 2, 3 países, todos los países han sido afectados, entonces tenemos que evitar el contacto. Después de que haya pasado un tiempo, ¿verdad? Evitar el contacto con personas que tengan síntomas, cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Cuidemos mucho a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros no tengamos síntomas, pero si nosotros llevamos el virus y tenemos contacto con nuestro adulto mayor, ¿qué va a pasar? A él sí le va a dar síntomas y él sí se puede agravar. Entonces tenemos que tener todos esos cuidados, sobre todo cuando ya nos retornemos a trabajar, vamos a estar más expuestos. Entonces tenemos que cuidarnos. Hay que hacer un plan de prevención de COVID-19 y un plan de contingencia familiar. ¿Qué quiere decir plan de contingencia? Que usted tiene que hacer todo un protocolo dentro de la casa. Solo tiene que haber una persona que cuide a alguien que esté infectado, ¿verdad? Tiene que tener un aislamiento, ¿verdad? Este pariente, esta persona que tengamos en casa y educar a la familia. Educar a la familia para seguir estas medidas. Esta es una imagen, ¿verdad? Que quiero compartirlas porque, ¿qué significa? Bueno, estos son los coronavirus que ya se han conocido anteriormente, antes del SARS-CoV-2. Entonces, estos ya han sido estudiados, ¿verdad? Ya cuál ha sido el comportamiento de ellos en la superficie, cuánto tiempo han estado activos en la superficie. Pues miren, pueden estar hasta más de 9 días. Entonces, de acuerdo a este comportamiento que han tenido estos coronavirus anteriormente y que lo siguen teniendo, es que se piensa que el SARS-CoV-2 también se comporta de la misma manera, que tenga un cierto tiempo, ¿verdad?, para durar en las superficies activo. ¿Qué sucede? Que quiero decirles que todavía no hay evidencia científica de que realmente alguien se ha infectado porque ha tocado una superficie. Todavía no hay estudios de que haya habido una evidencia científica que se ha contagiado de esa forma, pero sí, ¿verdad? Tenemos que tomar todas las precauciones porque recuerden que este virus es nuevo y no sabemos cómo se comporta. Entonces, mejor tengamos las precauciones. Si ustedes se fijan, miren cuánto tiempo dura en el acero, ¿verdad? Lo que es el MERS-CoV y el H-CoV, en el aluminio, en el metal, miren, 5 días, en la madera, 4 días, papel, 4 a 5 días. Miren qué importante esto, porque nosotros en las oficinas tocamos mucho papel. Tenemos inclusive a veces cosas de madera, de metal, el vidrio, en el vidrio dura de 4 o 5 días, en el plástico, ¿verdad? Dura también, silicón, batas desechables, cerámica, teflón, entonces miren usted, hasta 5 días. Entonces es importante que nosotros tengamos el conocimiento, ¿verdad? Y las medidas de precaución en caso de que podamos infectarnos de esta forma. ¿Cómo vamos a desinfectar estas superficies en las oficinas o en los hogares? Bueno, hay varias sustancias que podemos utilizar. Tenemos el etanol o alcohol etílico al 70%, tenemos el cloro comercial que lo podemos utilizar al 0.1% o al 0.5% y el peróxido de hidrógeno al 0.5%. Tenemos que tener cuidado al seleccionar cuál es el que vamos a utilizar, porque hay personas que son alérgicas al cloro. Entonces, solo porque usted no sea alérgico al cloro no quiere decir que su compañero no lo vaya a hacer. Entonces, usted tiene que buscar un desinfectante donde no dañe a la persona que está trabajando en la oficina, ¿verdad? O donde le toque trabajar, ¿verdad? O en el taller o donde le toque trabajar. Se puede hacer desinfecciones de piel, también con alcohol etílico al 70%, con mucha precaución. Y si usted desea, puede rociar, ¿verdad? Rociar a la persona, rociar su ropa cuando vaya a entrar a la oficina, también con alcohol al 70%. Hay personas que dicen que no es efectivo, ¿verdad? Que realmente no le encuentran el sentido. Pero miren, entre más nosotros nos cuidemos es mucho mejor. Entre mejor ser exagerados y no infectarnos porque no fuimos precavidos. El tiempo de exposición del desinfectante en la superficie debe ser aproximadamente de más de 10 minutos en caso que, como les digo, se trabaje en laboratorios o en lugares donde muchas personas toquen ahí, donde muchas personas tengan contacto, ¿verdad? Entonces es importante eso. Tenemos también compuestos de amonio cuaternario, que sé que muchos los han escuchado, compuestos fenólicos, pero estos compuestos tenemos que utilizarlos con mucha precaución porque estos compuestos son cancerígenos. Entonces, si nosotros no los utilizamos, no seguimos las indicaciones del fabricante,
entonces podemos tener riesgo de que nos irrite. Miren, el amonio cuaternario, si usted no le hace la dilución adecuada, usted empieza a estornudar, le irrita la nariz, le irrita los ojos. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución. Hay otros agentes también químicos, ¿verdad? Pero no son tan efectivos como el alcohol, el cloro y el amonio cuaternario, que realmente son los más efectivos contra este tipo de virus. Hay algo muy prometedor. Fíjense que están los desinfectantes orgánicos. Estos desinfectantes son desinfectantes que son a base de productos naturales. Por ejemplo, son a base de extractos de semillas cítricas. Por ejemplo, hay algunos que se extraen de las semillas de la mandarina. Los microbicidas orgánicos, estos aparte de que protegen el medio ambiente, ¿verdad? Son productos ecológicos, biodegradables, atóxicos, no son carcinogénicos ni mutagénicos, no, es decir, no producen cáncer. Entonces, estos desinfectantes están siendo probados en América del Sur, países, por ejemplo, como Colombia, como Bolivia, están utilizando estos desinfectantes orgánicos en los hospitales. Aparentemente les ha traído excelentes resultados. Y esto es muy prometedor para no estar utilizando estas sustancias químicas. No hay todavía estudios donde comprueben realmente la efectividad de estos desinfectantes, pero aparentemente les está dando muy buenos resultados. Estos se han utilizado anteriormente en la agricultura, ¿verdad? Y se utilizan ¿para qué? Para evitar infecciones con virus, con bacterias y con hongos que afectan las plantas. Entonces, por eso se están utilizando ahora, ¿verdad? De manera porque habían pacientes que personas que son muy alérgicas al cloro. Entonces, en base a eso, ¿verdad? Es que están probando estos desinfectantes orgánicos. ¿Qué vamos a hacer en las oficinas? Bueno, cuando usted llegue a la oficina, tiene que limpiar y desinfectar todo lo que son las superficies, todo lo que usted toca, ¿verdad? Usando un producto de limpieza, con un rociador y con una toallita, ¿verdad? O con una toallita. Tiene que desinfectar los pasamanos, los llavines, las computadoras, los escritorios, los grifos, los celulares, todo lo que usted vaya a tocar ahí. Si tiene la computadora enfrente, ¿verdad? Entonces el mouse que usted usa en la computadora lo desinfecta, ¿verdad? El teclado de la computadora tiene que desinfectarlo. Y si usted no lo puede desinfectar o no se acuerda de desinfectarlo, inmediatamente de que usted toque, se lava las manos inmediatamente. Los alimentos, por ejemplo, tienen que tenerse todo el cuidado, ¿verdad? De estar limpiando y desinfectando los microondas, ¿verdad? Tanto la superficie de afuera como la superficie de adentro, y no comer cerca de ningún compañero. Preferiblemente buscar áreas al aire libre. Cuando vayan a almorzar o cuando vayan, yo preferiría que fueran desayunados, que ya vayan desayunados y que a la hora de almorzar vayan a un lugar al aire libre. La universidad tiene muchos lugares al aire libre donde nosotros podemos, ¿verdad?, ingerir nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en ese sentido esa facilidad para buscar al aire libre donde vamos a ingerir nuestros alimentos. Bueno, entonces, retomando los desinfectantes que podemos utilizar, alcohol al 70%, el cloro al 0.5%, estamos hablando de, por ejemplo, que utilizamos una parte de cloro con 9 partes de agua, ¿verdad? Y entonces ya preparamos un cloro al 0.5%. Les aconsejo que no preparen el montón de cloro, ¿verdad? Sino que solamente lo que se va a usar cada día, porque el cloro preparado se degrada. Entonces, no le va a dar la misma utilidad, ¿verdad? Como cuando usted lo prepara en el momento. Igual que cuando se usa rociadores con el cloro, los rociadores se van arruinando. Parece que arruina lo que es el resortito que traen los rociadores y ya no lo deja utilizarlo. Entonces, yo les aconsejaría que lo hagan en el momento. Se pueden utilizar toallitas desinfectantes. Sabemos que se han escaseado mucho, que ya casi no hay toallitas desinfectantes, pero sí se han encontrado. Yo he encontrado últimamente en los supermercados. También los desinfectantes en aerosol, pues el Lysol, que es el que, ¿verdad?, el preferido por excelencia, se ha escaseado también.
Aún en Estados Unidos, en países donde son productores de estos, ¿verdad? De todos estos desinfectantes, usted va a los supermercados y no hay, ¿verdad? Pero sí hay unos que son sustitutos. Entonces ahora hay muchos sustitutos del Lysol, que el Lysol usted lo puede utilizar para desinfectar las superficies, para desinfectar, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere colocarse el Lysol en la ropa, lo que sea, ¿verdad? En los escritorios, también. Hay que tener cuidado también, por ejemplo, los que son escritorios de acero inoxidable, no puede usted utilizar cloro. Usted tiene que utilizar alcohol al 70%, ¿verdad? Porque acordémonos que eso corroe. Entonces, también para desinfectar las superficies tenemos que ver qué superficie vamos a desinfectar para poder utilizar el desinfectante. Tenemos que tener gel para manos con base de alcohol al 70% y el agua y jabón. Esto es lo principal, agua y jabón, ¿verdad? Pero sabemos que si no tenemos agua, entonces vamos a tener nuestro gel al 70%, ¿verdad? Con base de alcohol. Entonces, cuando estas recomendaciones son recomendaciones generales, si usted, por ejemplo, tiene que salir, ahorita pues ya sabemos que no tenemos ya salida restringida, pero eso no quiere decir que no vamos a cuidarnos nosotros. Entonces, al salir nosotros procuremos no bajarnos en un lugar donde esté muy lleno, ¿verdad? Sino que buscar unos lugares cercanos, lavarnos las manos inmediatamente después de que visitemos el lugar. Evitemos las aglomeraciones. Y si, bueno, por pura casualidad vemos que hay bastantes personas, entonces, y tenemos que ir a ese lugar específicamente, como por ejemplo a un banco, a un lugar comercial donde tenemos que ir a pagar una cuota de algo, ¿verdad? Entonces, respetemos las distancias de los 2 metros entre cada persona. Lleve su mascarilla, lleve su gel antibacterial, no salude a la gente, trate de no platicar con las personas, utilice, bueno, ropa que le cubra todo el cuerpo, ¿verdad? Cuando usted va a llegar a la casa, desinféctela, ¿verdad? Cuando usted la llega, desinféctela. La puede colocar, por ejemplo, cuando llega a su casa, la puede colocar en un recipiente o en un balde con detergente. En los lugares donde vamos a trabajar tenemos que desinfectarnos los zapatos con el pediluvio, ¿verdad? Que contenga ya sea el alcohol, ¿verdad? Al 0.5%, alcohol clínico, o bien se puede tener agua y jabón. Si no tenemos o no tenemos la capacidad económica para sostener, porque realmente estar preparando ese cloro, estar comprando ese cloro y el alcohol, aparte de que el alcohol también se ha escaseado, ¿verdad? Podemos tener agua y jabón en los pediluvios, perfectamente bien. Los zapatos que usted utilice para ir a trabajar no puede meterlos a la casa. Usted tiene que dejarlos en la parte de afuera de la casa. Entonces, olvídese ya por este tiempo de estarse cambiando zapatos. Ahorita vamos a utilizar un solo par de zapatos para trabajar y cuando usted llegue a su casa, usted se los tiene que quitar. Cuando llega a la casa tiene que desinfectar todo. Ya vienen de los carros, ¿verdad? Tiene que desinfectar todo, las carteras. Inclusive yo sé que muchos hemos dañado tarjetas de crédito. Hay gente que ha dañado, por ejemplo, cheques, ¿verdad? Ha dañado también lo que es dinero en efectivo, lo ha dañado porque le ha puesto mucho alcohol, ¿verdad? Mucho cloro, qué sé yo. Y trate de verdad de tener los cuidados cuando se va a querer desinfectar este tipo de implementos que andamos nosotros. Cuando vamos al supermercado, traten de desinfectar las bolsas si las van a reutilizar. Si no las van a reutilizar, entonces descártenlas, bótenlas, ¿verdad? Trate, por ejemplo, de que si las va a desinfectar, que se queden reposando rociadas en alcohol o rociadas en cloro por un buen tiempo, por lo menos de unos 15 minutos. Bueno, hay que bañarse de inmediato después de que uno llega a la casa. Cuando ustedes regresen a sus casas después de llegar de la universidad, entonces tienen que bañarse de inmediato. Es un protocolo. Es un protocolo donde usted tiene que olvidarse de cómo usted entraba ya de un solo. Usted tiene que fuera de la casa, ya sea en el garaje, ya sea en el patio, ¿verdad? Donde sea más accesible. Usted tiene que tener ahí cómo quitarse la ropa, dejarla desinfectando en ace, ¿verdad? Y quitarse los zapatos. Inmediatamente entrar a la casa y bañarse, ¿verdad? Eso es lo principal. Y anote el día que usted realiza la jornada de trabajo y comience a vigilarse, ¿verdad?
dentro de los 14 días, de lo que es el tiempo de los 14 días, para ver si presenta algún síntoma. Bueno, entonces, si nosotros seguimos las medidas de prevención, nos estamos protegiendo a nosotros y estamos protegiendo a nuestros seres queridos y a las demás personas. Entonces, con esto finalizamos lo que es nuestra participación. Si tienen preguntas, estamos a la orden para contestarlas. Ok, muchas gracias, doctora Marcela. Muy interesante, ¿verdad? Lo que nos acaba de compartir y muy útil también. Bueno, vamos a dar chance, como usted lo mencionó, a la ronda de preguntas. Primero quisiera leer, ¿verdad? Ya tenemos, creo que hay un participante que quiere exponer sus dudas, pero vamos a leer primero la del compañero Walter Escalante. Tiene la consulta acerca de cómo desinfectar los documentos de papel que se reciben. Fíjese que realmente es bien complicado porque, como le digo, los puede dañar. Entonces, lo que usted puede hacer es, ¿verdad?, tener una carpeta donde usted va a ir colocando cada uno de los documentos y después de que usted los toque, usted tiene que inmediatamente desinfectarse sus manos. Es bien difícil con los documentos poderlos desinfectar. Realmente ahí no vamos a poder hacerlo porque recuerden ustedes que el alcohol, el cloro, cualquier cosa que sea, ¿verdad?, líquida lo va a dañar. Entonces, sí tenerlos en un lugar donde no estén cerca de usted, ¿verdad? Inmediatamente de que usted los ha tocado, lavarse sus manos. Esa es la recomendación que yo les doy para lo que son el papel de oficina. Ok, excelente. Creo que alguien había levantado, Ramón Antonio. Puede hacer su consulta, Ramón. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, no sé si serán ustedes que deberían responder a esto, pero creo que la universidad, así como la Secretaría de Trabajo, y así como está haciendo estas capacitaciones y estos protocolos, debería tener mecanismos para vigilar también de que todos estos protocolos y normas se estén cumpliendo en la universidad. Digo esto porque hoy por la mañana yo tuve la experiencia de apoyar ahí con una preparación de unos víveres que se mandaban para San Pedro Sula, y sí teníamos mascarillas, pero estuvimos ahí en creo que es la BOAE o la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en una aula muy pequeña con una gran cantidad de personas ahí, muy tenso. Y bueno, es que a veces por situaciones como esta tormenta, pues se olvida, ¿verdad?, la epidemia y las normas estas para cuidarnos. Pero siento que de repente se necesita estar vigilando para que estas cosas se cumplan. Yo noté que después de que procesamos un cargamento ahí de ayudas que iban para Costa Norte, después quedamos libres porque ya no había más que hacer y salimos del aula ahí. Pero me puse a pensar que ese trabajo que hicimos ahí, que estuvimos todos en conjunto, quizás hubiéramos racionado en los tiempos para irlo haciendo como por turnos, para mantener el distanciamiento, la separación, que para mí ahí definitivamente no se cumplió. Entonces sí creo que deberían haber procedimientos de vigilancia para que se cumplan las medidas. Yo sé que estoy completamente de acuerdo con usted. Y mire, es importante que si se descuidan estas cosas, como dice usted, porque sí, con esto de la pandemia se han descuidado estas cosas, nosotros mismos vigilemos. Nosotros estamos en la libertad de vigilar. Y yo le puedo decir que cuando yo he visitado, cuando yo voy a lugares públicos, yo a veces siento que las personas se me acercan. Entonces yo inmediatamente les digo, guarde la distancia, guarde los 2 metros, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí usted tiene la libertad de haber dicho, por ejemplo, en ese momento, miren, no podemos estar aquí aglomerados, tenemos que guardar la distancia, tenemos que salir, que solo estén 2 personas aquí adentro. Entonces, si la universidad no está teniendo esos cuidados, nosotros como personas, como empleados de la universidad, tenemos que hacer cumplir esos reglamentos, ¿verdad? Y esas directrices que nos da tanto el Ministerio del Trabajo como la Secretaría de Salud, ¿verdad? Porque estas son órdenes a nivel, ¿verdad? Que ya es legal,
Recuerden ustedes que yo les hablé del marco legal. Yo pienso que sí, no sé quiénes serán en la universidad las personas que van a vigilar este cumplimiento, pero creo que como las autoridades de cada una de las carreras deberían de reunirse, ¿verdad? Y de plantear ante las autoridades superiores cómo van a hacer esta vigilancia. Yo creo que también para adicionar un poquito, recordemos que son actividades en las cuales se requiere gestionar rápido, ¿no? Todo lo que sería, digamos, la recolección de los víveres. Y lógicamente pasamos los partos y muchas veces para hacer más eficiente esa actividad tenemos que tener un contacto que obviamente es menos del metro, ¿verdad? Entonces yo creo que también ahí lo fundamental, además de garantizar lógicamente ese espacio, ¿verdad? Que ya se compromete por el tipo de actividades, porque va a ser muy difícil de que cada persona haga su propia parte y no vaya a tener ese contacto. Va a ser bien difícil, ¿no? Por lo que conlleva y que lógicamente hay un tiempo, ¿verdad? En el que se tiene que hacer y se tiene que hacer rápido. Yo creo que ahí lo más fundamental, además de lo que se menciona, pero yo creo que es más importante, es siempre tener en cuenta las medidas de bioseguridad, que sobre todo el uso de la mascarilla, y que se trata de interactuar menos, pero hablando, que ese al final es el mayor de los riesgos en cuanto al tipo de transmisión, ¿verdad? Porque sí va a ser un poquito difícil, pero sí es importante de que no nos descuidemos, ¿no? Porque al final tenemos también, no debe de quedar en segundo plano la pandemia, porque ya vemos que pues en otros países ya empieza a resurgir, ¿no? Una segunda oleada. Ok, creo que tenemos también, Karen Medina pregunta acerca de los documentos siempre, si es conveniente colocarlos en algún, digamos, alguna caja con tapadera durante algún tiempo, algunos días, unos 4 o 5 días. ¿Qué opina, doctor? Es una buena estrategia. Pero pienso que sí, es una buena estrategia. Usted puede guardarlos en la caja cerrada y lo que usted puede hacer es que cuando usted cierre la caja, rocíele alcohol a la caja, ¿verdad? Le puede rociar alcohol al 70%, cerradita la caja para que no vaya a dañar los documentos. Porque lo importante es que usted se proteja y usted se sienta seguro, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos seguros en un lugar donde estamos desinfectando todo lo que podemos, mucho mejor. Porque no hay cosa más terrible que trabajar en un lugar donde no nos sentimos seguros. Y entonces tenemos que protegernos. Sí, perfectamente, guárdelo en una caja cerrada y rocíe la caja por fuera para que no vayan a dañar los documentos y usted se proteja. Y no olvide, como le dice el doctor, ¿verdad? Que hay que utilizar la mascarilla todo el tiempo que usted esté en el trabajo. No se puede quitar la mascarilla a menos el momento que va a tomar sus alimentos, ¿verdad? Así es, la compañera Daily Castillo también tiene una consulta. Adelante, Daily. Buenas tardes. Creo que con todo esto juega un papel muy importante la conciencia, el hacer conciencia en cada uno de los lugares donde nosotros podamos estar. ¿Por qué digo esto? Con respecto al ejemplo que mencionaba el profesor Ramón Enamorado, la universidad de hecho convocó en jornadas diferentes y me imagino que con la idea de que no haya mucha aglutinación de personas. Sin embargo, ahí es donde viene el tema de la conciencia, que nosotros podamos estar recordándolo en los lugares y nosotros mismos tomar acción. Creo que esa va a ser algo que va a ser la diferencia, el hacer conciencia y tomar la iniciativa nosotros mismos. Excelente, excelente. Yo comparto mucho, yo inclusive lo comenté, ¿verdad? Que nos va a tocar a nosotros hacer la conciencia, ¿verdad? Porque tenemos que protegernos y a veces se nos olvida, tenemos ciertos descuidos. Las infecciones, fíjense que ha sucedido en las personas que trabajan en el área de la salud, ha sido por descuidos. Ha sido por descuidos, ¿verdad? Y yo les digo porque con conocimiento, ¿verdad? En la Secretaría de Salud, ha sucedido con colegas, ha sucedido con médicos, con enfermeras, un pequeño descuido y nos hace más susceptibles. Entonces, excelente, ¿verdad? Lo que ha aportado la compañera, porque la conciencia es la que nos va a hacer que nosotros tengamos esas medidas preventivas, ¿verdad? Y como les digo, no les dé pena, dígale a la persona, guarde su distancia y aunque se molesten. Miren, a veces la gente se molesta, a veces la gente no le gusta que uno les diga, pero no importa, de esa manera vamos a ir creando conciencia en las demás personas.
Así es. El compañero Walter Escalante consulta acerca de si se puede sustituir el uso de la careta por la colocación de acrílicos en los escritorios. Fíjese que los acrílicos son muy buenos, son muy efectivos, pero yo le sugeriría que aunque esté el acrílico, usted use la careta. ¿Por qué? Porque recuerde que usted va a trabajar con otros compañeros al lado. No solo es por la atención al público, sino que porque usted está con compañeros de trabajo al lado. Entonces la careta es para protegerlo no solo del contacto con el cliente, sino también de contacto con su compañero de trabajo. Así es. La compañera Sadie pues menciona de nuevo la situación, ¿no? Con la recolecta de los víveres. Menciona que BOAE pues no tenía, digamos, conocimiento acerca del formulario, ¿verdad? Que se llena para efectos de colocarse en determinados o asignarse en determinados horarios. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Habría que regular un poquito mejor esa situación para disminuir el riesgo. Sí, yo les diría que realmente, pues como recomendación general, ¿verdad? La verdad es que tenemos que tener todas las precauciones. Miren, las medidas de contención es lo que ha sido efectivo para todas las pandemias por virus respiratorios. Durante la historia de lo que han sido las pandemias ocurridas por virus respiratorios, la contención es la que ha detenido la pandemia. Aunque han pasado 1 o 2 años, pero es el único método efectivo para que el virus no tenga dónde infectar. Entonces, no esperemos vacuna. Yo les digo siempre que no esperemos vacuna, porque hasta ahorita para virus respiratorios no ha habido una vacuna 80% de eficiencia, no ha existido. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros evitar y cómo vamos a detener esta pandemia? Con la contención, con las medidas de bioseguridad. Esa es la recomendación que nosotros como microbiólogos, ¿verdad? Que tenemos especialidades en el área, le podemos recomendar a toda la población en general. Tengamos la contención, utilicemos nuestra mascarilla, guardemos la distancia, evitemos las aglomeraciones y estémonos constantemente lavando nuestras manos para detener este virus, ¿verdad? Porque esto tenemos para rato. Todavía tenemos el 2021 para rato con la infección por este virus. Esa es la recomendación general que yo les puedo dar, ¿verdad? Ya para finalizar. Si no hay más preguntas. Sí, yo voy a hacer una pequeña pregunta. Disculpen que no Sí. pude levantar la mano porque no me aparece el botoncito aquí para Diga. la palabra. Pero bueno, primero que nada agradecerle por la charla. Realmente que estuvo muy claro todo y creo que nos será de mucha utilidad. Así que gracias por eso. Y la pregunta era, ¿qué se podría hacer en caso que a uno se le olvidó y digamos se tocó los ojos o las manos a la boca o qué sé yo, en algún descuido, ¿no? La nariz. A veces a uno le pica algo en la cara y se la toca. Entonces, ¿qué uno puede hacer como en caso de que si ya lo hizo, si hay alguna manera como que de evitar de que aún así se pueda contagiar uno? Fíjese que es una pregunta muy interesante. Le voy a decir que sucede que a veces muchos somos alérgicos a las mascarillas. A mí me ha sucedido, ¿verdad? Que de repente me pican los ojos y de repente me pica la nariz. Entonces, miren, en ese momento yo lo que hago, ¿verdad? Es que yo me quito la mascarilla, busco un lugar aparte, me quito la mascarilla, me lavo las manos, ya sea con agua y jabón o me lavo las manos con el gel antibacterial y hago esto si me pica la nariz, o hago esto si me pica el ojo, porque a veces da tanta alergia, les va a pasar, ya van a ver, les va a pasar, porque a mí me ha pasado, porque yo ya estoy en trabajo, ¿verdad?, durante 6 horas en el área de salud. Entonces, pasa, entonces uno se hace así, pero como dice usted, ¿qué sucede si en el momento que yo me estoy rascando se me olvidó tomar la medida preventiva? Entonces, en ese momento, usted lo que puede hacer es lavarse los ojos. Inmediatamente, usted va y se lava los ojos. ¿Qué tan efectivo puede ser? No le puedo garantizar, pero de alguna manera le va a hacer algún efecto, ¿verdad? De que usted se lave los ojos o de que usted ¿verdad? Ya si usted se tocó, lo que usted puede hacer es rascarse la nariz por fuera, no se va a rascar la nariz por dentro, ¿verdad? Pero si usted cree que en ese momento usted se le olvidó,
lávese los ojos, ¿verdad? Inmediatamente, que de alguna manera lo va a proteger. Les va a suceder, pero recuerden siempre, antes de rascarse los ojos, antes de rascarse la nariz, lávese la mano, lávense bien las manos y ustedes lo único que pueden hacer es esto, pero no es que van a estar ahí rascándose ni los ojos, ¿verdad? Pero si tenemos ese descuido, ¿verdad? Podemos lavarnos en ese momento en que nos recordamos, ¿verdad? Porque como les digo, no ha habido evidencia científica de que se ha transmitido porque usted ha tocado una superficie contaminada. Tenemos por lo menos esa esperanza, ¿verdad? De que de repente no sea tanto la transmisión a través de superficies contaminadas. Ok, muchas gracias. A la orden. Así es, doctora, perfecto. Y en todo caso, el uso de gel, si no tenemos la oportunidad de gel antibacterial, si no tenemos la oportunidad de lavarnos las manos en ese momento. Pero muy bien. Creo que Daily quiere hacer otra consulta. Adelante, Daily. Sí, es que con lo que mencionaba el licenciado Iván, a mí me pasa algo y es que yo definitivamente soy alérgica a la mascarilla. Entonces mi pregunta es, ¿será recomendable usar una mascarilla de tela? Que es lo que yo hasta ahora he podido hacer, usar una mascarilla de tela porque no tolero el material de la mascarilla. Entonces, ¿podré usar una mascarilla de tela y encima de esa usar una mascarilla quirúrgica? Perfectamente, Daily. Yo la comprendo porque yo también soy alérgica. Y, bueno, lo que hago yo es que a veces me tomo un antialérgico, ¿verdad? Para poder soportar la mascarilla. Pero sí, usted puede utilizar su mascarilla de tela, su mascarilla quirúrgica y su careta. Yo le recomiendo que utilice su careta y con eso usted va a estar protegida y guarde la distancia. Y no va a tener ningún problema, va a tener bastante protección. Así es. Incluso con el uso de la careta y los lentes se puede evitar ese riesgo de también de llevarse uno las manos, sí, ¿verdad? Al tener una barrera uno dice, hey, no, ¿verdad? No, ya le impide directamente y obviamente usted se da cuenta de que no es correcto. Me parece muy bien. La careta ha sido bastante eficiente en la población en general, no digamos en el personal de salud, muy bien. Pero sí puede usar su doble mascarilla perfectamente bien y usted se puede sentir segura y protegida. Rocío también tiene una pregunta. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes. Solamente agradecerle que está muy interesante la charla. Yo también padezco así una alergia en los ojos, incluso me lloran mucho los ojos y me he hecho bien obsesiva con el alcohol, porque sí tiendo a tocarme demasiado los ojos. Y también quiero decirles de que pues todas estas medidas de bioseguridad están dadas hace ya 3.500 años y todo esto está en la Biblia, o sea que lo único que tenemos que hacer es ser obediente a todo esto, porque esto no está inventado de ahorita, sino de ya tiempos, y ya depende de cada quien el cuidarse. Solamente quería aportar algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, creo que ha estado muy interesante. No sé si hay una última consulta para ir ya finalizando la actividad y muchas gracias por su participación, ¿verdad? Gracias que han hecho sus consultas, ¿verdad? Y eso es gratificante para nosotros. Ok, bueno, si ya no hay alguna otra consulta, se les invita de nuevo a, ¿cómo se llama?, a colocar su nombre en el chat, si no lo han hecho, para efectos de registro, ¿no?, de su participación. Y se había colocado en el chat también el acceso a el canal de YouTube que tiene el CENCAP y pueden ver, además de la presentación, cuando ya se coloque, pues las otras charlas que se han dado que tienen o abordan, por ejemplo, otro tipo de riesgos, ¿no? Como la parte de la teledocencia, ¿verdad?, que se dio ayer. Vamos a ver si podemos tener en el futuro una charla sobre los riesgos químicos con la utilización de todas estas sustancias que estamos usando justamente para desinfectar las superficies que, usándolas de manera incorrecta y de una forma no controlada, pueden también acarrear ciertas consecuencias hacia la salud. Muchas gracias de nuevo a todos, ¿verdad? Espero que haya sido muy productiva la charla que nos ha compartido la doctora Orestina Díaz. Y muchas gracias de nuevo, doctora, por su participación, ¿verdad? Que siempre nos ha colaborado. Saludos a todos. ¿Verdad? Gracias a todos, ¿verdad? Y cualquier cosa, estamos a la orden como CENCAP, el doctor que es el coordinador, ¿verdad? Lo pueden coordinar con él, estamos a la orden.
Y bueno, me encantó haber compartido con ustedes y sobre todo que fueron muy participativos. Así que muchas gracias por la atención y estamos a la orden para cualquier otra charla que desee, ¿verdad? Lo que es la carrera de matemáticas. Excelente. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Saludos y cuídense mucho. Bendiciones, muchísimas gracias. A la orden. Saludos. Gracias, nos vemos.